Asambleísta Dora Aguirre. Buenos días, señor presidente, señoras asambleístas. Mi intervención es básicamente para apoyar la iniciativa presentada por el asambleísta Jorge Escala en el sentido de proponer este proyecto de resolución que tiene la finalidad de rechazar el Real Decreto Ley 16/2012 impulsado por el Congreso Nacional de los Diputados y el Consejo de Ministros en España. No sin antes hacer unas reflexiones que considero absolutamente necesarias y pertinentes. Tengo que decirles que efectivamente a partir del 31 de agosto las tarjetas sanitarias de las personas ecuatorianas migrantes irregulares quedan anuladas en España y esto significa que no pueden tener acceso a la sanidad pública española. Tengo que decir que en reiteradas ocasiones, en las reuniones con las distintas autoridades españolas, hemos manifestado nuestra preocupación por esta falta de atención sanitaria que sufrirían especialmente nuestros compatriotas ecuatorianos que queden lamentablemente en situación irregular y que ahora no sería raro precisamente a causa de la crisis que se está viviendo en España y el desempleo en la cual han incurrido varias decenas de ecuatorianos que viven en este país. Tengo que decirles que de manera reiterada las tendencias de derecha siempre han atacado a la población migrante y han acusado de que son las principales poblaciones que se sirven de los servicios públicos y nosotros hemos rechazado reiterada y rotundamente estas afirmaciones, puesto que las estadísticas señalan totalmente lo contrario. La población migrante en general en España, sobre todo en el año 2005, en el 2006, generó un superávit en la seguridad social española y esto significa que la mano de obra trabajadora migrante contribuía a una importante aportación en la seguridad social y esto ayudaba a España a garantizar el sistema de pensiones en España. No se puede decir y acusar a la población ecuatoriana o a la población migrante en general de servirse gratuitamente de estos servicios. Yo quiero recordar que los y las ecuatorianas, que los y las migrantes que viven en España trabajan y aportan diariamente, al igual que cualquier ciudadano español, con todas las contribuciones, con todas las obligaciones en cuanto a tasas, en cuanto a impuestos, en cuanto a cualquier obligación tributaria. Y eso les genera el derecho a ser atendidos a través de los servicios públicos y en este caso a través del servicio público sanitario. Cuando en el 2008, les quiero comentar, se evidenció la crisis económica en España solo se gastaba el 6.5% del PIB, comparado con el 7.3% promedio del gasto de salud en la Unión Europea. Tenemos que señalar que en el actual gobierno de España hay una clara tendencia de privatización de lo que es el gasto público sanitario, de lo que es los servicios públicos sanitarios. Una clara tendencia, por supuesto, neoliberal que pretende y apuesta cada vez por la privatización de estos servicios públicos. Aparentemente, con estos recortes sociales se pretende ahorrar 6.000 millones de euros, pero esta reducción del déficit, según los estudiosos economistas que han hecho informes reiterados respecto a este recorte del gasto público sanitario, se podría perfectamente cubrir el gasto sanitario si se hubiera parado la eliminación de impuestos de patrimonio, de sucesiones y el impuesto de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, que esto suma un total al menos de 9.950 millones de euros sobre los 6.000 millones que pretenden ahorrarse con el gasto público sanitario. Tenemos que decir que al pretender en un gobierno neoliberal privatizar los servicios públicos sanitarios, estarían quizá optando por un modelo de atención sanitaria como el estadounidense, en donde la mayoría de financiación es privada.
Les quiero comentar que el sistema de salud más caro del mundo es precisamente el estadounidense y, sin embargo, donde se invierte mayor financiación privada y, sin embargo, el 68% de la población en Estados Unidos está insatisfecha con este sistema de salud privada. Al parecer, según los estudiosos, España no tiene problema en sus sistemas de salud, sino en mejorar sus componentes. Pero, sin embargo, han optado por ir hacia estos recortes, oportunidad espléndida en la crisis económica para poder ir hacia la privatización de un servicio que es un derecho universal y que, en el caso de las personas migrantes en general y en el caso de las personas migrantes ecuatorianas, trabajan, contribuyen al sistema, aportan, tienen derivado el derecho de acceder a este servicio público. Tengo que decirles que afortunadamente varias organizaciones sociales en España, pero también varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU, ya advirtieron a España de emprender demandas internacionales porque esto claramente perjudica a los sectores más vulnerables de la población y perjudica y afecta la calidad de vida de esta población, y en el sector más vulnerable en España está precisamente la población migrante en general. Tengo que decirles que el gobierno del Ecuador no ha hecho oídos sordos en este sentido. En nuestro caso, como asambleísta representante de Europa, Asia y Oceanía, hemos ya avanzado una serie de iniciativas y precisamente cuando el 24 de julio de este año nos visitaba el canciller José Manuel García Margallo aquí al Ecuador, nuestro ministro, nuestro canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, en la reunión bilateral mantenida por las dos delegaciones, tanto de Ecuador como España, ya presentó su protesta en esta reunión respecto a estos recortes del gasto público sanitario, respecto a la falta de atención sanitaria que recibirían en el futuro nuestros compatriotas ecuatorianos. Y en este sentido se evaluó varias posibilidades y entre ellas ya se planteó la propuesta de suscripción de un acuerdo bilateral que dé atención de salud, atención médica, tanto a los compatriotas ecuatorianos como a los compatriotas españoles. Y cuando hablamos de un acuerdo bilateral, estamos hablando de que un gobierno del Ecuador acoge aquí a población española y da la atención médica aquí a esa población española, y a su vez el gobierno de España acoge a la población ecuatoriana y allí da la atención médica a la población ecuatoriana. Por lo tanto, en cuanto a la propuesta que hace el asambleísta Jorge Escala, en cuanto a las resoluciones, yo quiero plantearle unas 3 modificaciones necesarias. En el primer punto, cuando habla de condenar el Real Decreto, propongo rechazar el Real Decreto. En segunda instancia, habla de demandar la inmediata intervención de la Cancillería y en esto insisto, la Cancillería ya está en marcha, ya trabaja un proyecto de acuerdo bilateral entre los dos países, por lo tanto propongo apoyar la iniciativa de la Cancillería de la República del Ecuador para que continúe con las negociaciones pertinentes con el Gobierno de la República de España en función de promover la suscripción de un convenio bilateral entre el Ministerio de Salud de Ecuador y el Ministerio de Sanidad española. Esto en honor a todo el trabajo que ya se viene desarrollando, en honor a la transparencia y al reconocimiento del trabajo que se viene desarrollando en defensa del respeto a los derechos de nuestros compatriotas radicados en España. Espero que el asambleísta Escala acoja las propuestas para poder canalizar este proyecto de resolución que, desde luego, emplaza a toda la Asamblea a manifestar su rechazo a este Real Decreto que recorta derechos de las personas migrantes en situación irregular y que desde luego deja de manifiesto que el acceso a la salud es un derecho universal que debe estar reconocido en todos los países del mundo y debe ser apoyado por todos los países del mundo. Muchas gracias, presidente.